La crisis de la Baja Edad Media fue un proceso que afectó a toda Europa, incluido la península ibérica, en este periodo de tiempo. Entendemos por Baja Edad Media los siglos XIV y XV, y fue especialmente patente en el siglo XIV, con sus efectos en el siglo XV, pero es verdad que a mediados del siglo XV ya empezaría cierta recuperación. Esta crisis de la Baja Edad Media se produjo por la confluencia de distintos elementos, entre ellos uno que se puede apreciar en esta imagen, es decir, la peste, para las máscaras que se llevaban para evitar la peste, porque en 1348 hubo una epidemia terrible de peste que asoló toda Europa y parte de también en la península ibérica. Esto fue uno de los elementos que provocó una crisis a muchos niveles, pero hubo otros. Aquí señalamos algunos de estos procesos de forma muy resumida. Tenemos por un lado que habrá una crisis demográfica, habrá las llamadas crisis de subsistencia, es decir, la inexistencia o por lo menos la escasez de alimento suficiente para la población. Esto se produjo por diversos motivos, porque hubo años de malas cosechas, porque el desarrollo comercial de los siglos XII, XIII en la Edad Media provocó que cada vez más producción se dedicase al comercio, y por tanto la gente tenía menos para comer, la gente que no podía acceder económicamente a esta comida. También hubo mucha producción por el aumento de la ganadería al pasto de los animales. Entre unas cosas y otras, hubo épocas en este siglo XIV donde las clases populares apenas podían acceder a la comida. Unido a ello, la terrible epidemia de peste que asoló toda Europa en 1348, y también los siglos XIV y XV son los siglos de la Guerra de los 100 años. Duró, como veis, más de 100 años, aunque no fueron seguidos, hubo periodos de paz, periodos de guerra, y afectó a toda Europa, y ahora veremos que también tuvo su incidencia política en la península ibérica, los reinos cristianos. Esto, obviamente, también provocó una influencia en la economía, y se puede hablar también de una crisis económica. Hay mala cosecha, hay periodos de crisis agrícola, la gente empieza a abandonar el campo, no es un abandono masivo, pero sí se abandona el campo en busca de otras oportunidades en las ciudades. Eso va a hacer que los señores feudales, aquellos que poseían las tierras y tenían jurisdicción sobre esas tierras y cobraban incluso impuestos, aumenten la presión fiscal. Es decir, si hay menos gente que me está pagando impuestos, necesito que los que hay me paguen más impuestos. Esto va a provocar, y ahora lo veremos, una importante conflictividad social. Además, a nivel económico, la guerra de los 100 años dificulta muchas de las principales rutas comerciales, y el sector comercial pues también sufrirá estas consecuencias. Todo ello va a provocar que, como decía, hasta mediados del siglo XV aproximadamente no se inicie cierta recuperación económica. En el caso de la península ibérica, en los reinos cristianos, este deterioro de las condiciones de vida y ese aumento de la presión fiscal, es decir, el aumento de los impuestos que deben pagar los campesinos a los señores, va a provocar varios conflictos que saltarán sobre todo ya en el siglo XV. Los más importantes son los que se producen en Cataluña, con los payeses de remensa, es decir, los campesinos, que exigen la anulación del régimen señorial, es decir, la idea de que hay un señor que posee no solo las tierras, sino que tiene jurisdicción sobre lo que tú haces, que te puede cobrar impuestos y demás, y el fin de los malos usos, y a ellos se niegan los nobles catalanes. Ello va a provocar varias guerras, y rey de Aragón, Fernando II, acabará por reducir los derechos de los nobles en la sentencia arbitral de Guadalupe a finales del siglo XV. Es decir, estas revueltas provocarán un cambio, no absoluto, pero sí un cambio de la situación de los derechos que tienen los nobles sobre los campesinos que están en su señorío. Hay una revolución campesina también en Galicia, la de los irmandiños. A esta se le unen además sectores urbanos que se alían frente a los privilegios de la nobleza y de la monarquía. Esto será sofocado violentamente.
También habrá revueltas contra los nobles por parte de los campesinos en Mallorca, y de otro tipo, no revueltas campesinas, pero también en el mundo urbano, el deterioro de las condiciones de vida pues también provocará revueltas. En este caso lo que habrá sobre todo es un rechazo, una serie de revueltas contra los judíos, lo que se llaman pogromos, es decir, persecución de la población judía. Es muy importante, fue bastante terrible el pogromo de 1391 que se produjo en Sevilla. Si a alguien le interesa, pues puede ser un buen tema para hacer una investigación en los temas optativos, en los trabajos de investigación optativos que tenemos. Pero, como veis, todo este conjunto de revueltas campesinas y urbanas tiene mucho que ver con esta crisis del siglo XIV, con las peores condiciones de vida, y en el caso del campo especialmente con cómo esas peores condiciones de vida lleva al abandono del campo y a un aumento de la presión fiscal de los impuestos por parte de los nobles, y eso desata numerosas revueltas. En el tema político, pues bueno, en esta época nos vamos a encontrar con expansión territorial. Castilla se va a lanzar sobre todo hacia la zona del Océano Atlántico, donde encontrará una rivalidad importante con Portugal, mientras que Aragón continuará con una extensión por el Mediterráneo que ya había iniciado en el siglo XIII y que le llegará a ocupar, como podemos ver en este mapa, grandes zonas del Mediterráneo. Ya había conquistado Sicilia a finales del siglo XIII, será con las Baleares, con Cerdeña, y ya en el siglo XV con el reino de Nápoles, e incluso llega a la parte de la actual Grecia con los ducados de Atenas y Neopatria. A nivel interno político, el siglo XIV está marcado por el ascenso de una nueva dinastía, los Trastámaras. En Castilla gobernaban la Casa de Borgoña, y va a entrar una nueva dinastía, la dinastía Trastámara. Tanto en Castilla como en Aragón, incluso en Navarra, aunque sea de forma intermitente. En Castilla, este ascenso de la dinastía Trastámara va a venir por la guerra civil entre Pedro I de Castilla y su hermanastro, Enrique de Trastámara. Enrique de Trastámara era hijastro del rey castellano con su querida Leonor de Guzmán, y apoyado por los nobles y en el contexto de la guerra de los 100 años, Pedro I de Castilla conseguirá el apoyo de los británicos y Enrique el de los franceses, acabará en una guerra civil que terminará con el ascenso de Enrique de Trastámara, que reinará como Enrique II de Castilla, y a partir de ahí la casa reinante en Castilla será la Casa de Trastámara. En Aragón también subirá la Casa de Trastámara tras la muerte de Martín I sin descendencia. Hay varios candidatos, Fernando de Trastámara y Jaime de Urgell, y hay que firmar, o se llega al acuerdo del llamado compromiso de Caspe, por el que se le dará el trono a Fernando I de Trastámara, Fernando I de Aragón. En Navarra también habrá un Trastámara que se casará con la heredera navarra, con Doña Blanca, y ahí habrá prácticamente un periodo casi de guerra civil o de enfrentamientos casi continuo durante gran parte del siglo XIV, casi todo el siglo XV, y acabará con Fernando el Católico anexionándose Navarra. Estos problemas internos, estas guerras civiles y conflictos sucesorios internos, también provocarán, hay otros motivos más, pero será un motivo más que provoque que el reino de Nazarí de Granada, pese a su debilidad política, siga manteniéndose ahí hasta la definitiva conquista por parte de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón, los dos de la dinastía Trastámara, que acabarán conquistando el reino nazarí de Granada.